Masejet Babakama Dafkuva Bamudalev 106a, 8 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara Gufa. Amar Rabuna Amar Rav Maneli Beatcha Vehala Omer En Lecha Beadi Kelum Venishbau Bau Edim Patur. Sheneemar Velakach Beala Velo Yeshalem. Kevan Shekiblu Bealim Shevua Shuv En Meshalmim Mamon. Al final de la clase anterior mencionamos algo muy curioso e interesante que dice Rabuná en nombre de Rav. Básicamente, Rav dice lo siguiente. Una persona que demanda a su compañero, pongámosle nombre a las personas. Shimón demanda a Reubén, le dice, me debes 100 monedas, me debes dinero. Reubén le responde, no tengo nada de tu dinero en mis manos. O sea, básicamente Reubén niega completamente la demanda. Y para darle algo al demandante, ¿sí?, le demuestra que está inclusive dispuesto a jurar. Y por ende, Reubén jura y dice, no nada más lo niego, sino juro que efectivamente no tengo nada tuyo. Para que te quedes tranquilo. Y después vienen 2 testigos y dan testimonio que Reubén sí tiene el dinero. De tal manera que Reubén mintió cuando negó y juró en falso. En este caso nos enseñó Rabuná en nombre de Rav un hitush. En este caso, el Bedín no puede obligar o sacarle dinero a Reubén para que le pague a Shimón. Porque una vez ya Reubén hizo un juramento para que Shimón esté tranquilo, aunque al final vinieron 2 testigos y demostraron que es un juramento falso, el hecho que Reubén ya juró, ya dio el juramento, ya está exento, no está exento de pagar, pero ya no lo podemos obligar ya el Bedín no lo puede obligar a pagar. ¿Y dónde lo aprendemos? Del pasuk que dice, Velakach be'alav velo yeshalem. Desde el momento que el dueño agarra el juramento, recibe el juramento, o sea que Shimón recibió el juramento que Reubén hizo, ya Reubén lo yeshalem. Es como un Gezerat HaKatuv, así explicamos en la clase anterior. Y la Gemara a continuación viene y se enfoca en esto y nos dice lo siguiente. Amar Raba, mistabra mita de Rab bemilva, de leotzá nitna, aval picadón bershute de marekai. Vea Elohim amar Rab afilu de picadón, de jikativ kra picadón ketiv. Viene Raba y nos dice, mira, según la lógica, en primera instancia, según la lógica, yo diría que estoy de acuerdo con lo que Rab acaba de decir, pero únicamente en un préstamo. Únicamente en un préstamo. O sea, únicamente cuando Shimón demandó a Reubén que me debes un dinero y Reubén dijo que no y después juró. Ahí yo puedo entender que si ya juró, ya no tiene que pagar. ¿Por qué? Porque cuando es un préstamo, Shimón, ¿qué le dio a Reubén? Dinero. Y cuando le dio dinero, Reubén lo usa y si es que le tiene que pagar Reubén a Shimón algo, que es otro dinero, el mismo valor, pero otra cosa. Y por lo tanto, ya que gastó el dinero que ya recibió, pues en este caso, si ya juró, podemos decir, ¿sabes qué? No tienes nada en la mano que pertenece realmente eso mismo a Shimón. O sea, cuando jura podemos decir que está exento. Pero, y ahorita van a entender un poquito mejor a qué me refiero, si es picadón, si Shimón dice a Reubén, no me debes dinero, sino te deposité un artículo, te deposité algo en tus manos, te deposité algo, devuélvemelo, eso que te deposité, pues en este caso, si Reubén lo negó, inclusive si juró, así dice Raba, la lógica sería que ¿qué? Que tiene que pagarlo. Que a pesar que juró, tiene que pagarlo, o sea, tiene que devolverlo. ¿Por qué? Porque te dio eso. Si Shimón te da a ti un artículo, es de él, solo que tú se lo estás cuidando. O sea, aunque juraste y todo lo que tú digas, no te puede exentar ese juramento, porque eso sigue siendo ¿de quién? Sigue siendo de Shimón. Entonces también en este caso, así dice Raba, en este caso, según la lógica, tengo que decir que también Rab va a estar de acuerdo, que en este caso, a pesar que juró, el Bedín le puede sacar eso y le puede decir, págaselo al dueño. Sin embargo, dice Raba, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Juro, hace como un lenguaje de juramento, dice que la verdad es que Rab dijo lo que dijo, no nada más en préstamo, sino también en picadón. ¿Por qué? Porque él se basa en el pasuk que dice que Velakach be'alav velo yeshalem. ¿Y ese pasuk está hablando en qué? En picadón. Entonces no me puede decir que está hablando solo en milve y no en picadón. Así nos dice
la Gemara. O sea, que básicamente Rab nos dice que una vez juró y después vinieron dos testigos, inclusive que vinieron dos testigos y le dijeron que es falso, si juró, ya el Bedín no puede quitarle al demandado para pagarle al demandante. Y esto aplica no nada más en milvé, sino también en picadón, como acabamos de comprobar. A pesar que según la lógica, Raba dice que esto hubiese dicho que nada más sería en milvé y no en picadón. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rab lo siguiente. Yati Rab Nachman bekamar lehashma'ata. Eiti berraba Chabar Manium le Rab Nachman. Heichan pigdoni amar lo avad. Mashbiachani amar amen. Ve'adim eidim oto she'achalo. Meshalem et hakeren. Hoda me'atzmo meshalem keren vechomesh ve'asham. Expliquemos la pregunta. Dice la Gemara que estaba sentado Rab Nachman y dijo esta alajá de Rab. Esta alajá que dijo Rabuná en nombre de Rab. ¿Que qué? Que si una persona juró en falso, inclusive si después vinieron dos testigos después, el hecho que ya juró, el demandado ya juró, ya le dio el juramento al demandante, ya no le podemos quitar dinero. ¿Sí? Rab Nachman comentó esto que dice Rab. Y vino Rabajar Manium y le preguntó a Rab Nachman, no me cuadra esto. ¿Por qué? La Mishnah más adelante, en página Kufjet Amud Bet 108b, dice lo siguiente: ¿qué pasa a una persona que demanda a su compañero? Que es Shomer Hinam. Por decir, Shimón demanda a Reubén, y Reubén tiene estatus de ¿qué? Shomer Hinam. ¿Qué es Shomer Hinam? Custodio impago, sin pago, no le pagan por la custodia. Le dice Shimón a Reubén, te demando el depósito que te di, que me estabas cuidando. Dámelo, por favor. Le dice él, se me perdió. Y un Shomer Hinam que dice que se le perdió, está patur, avad, tanat ganabo, o avad, patur. Estoy exento de pagártelo porque se me perdió. Viene el demandante, Shimón, y le dice, te hago jurar. Y él dice, amén. Al decir amén es como si fuese que está jurando. O sea que básicamente aquí Reubén juró de que se le perdió. Y después vienen dos testigos, similar al caso que estamos hablando hasta ahorita, y dan testimonio que en verdad no se le perdió, sino se lo comió. Era un pedazo de carne o algo así, no se le perdió, él mismo se lo comió. ¿Sí? En este caso nos dice la Mishnah, más adelante Kufjet Amud Bet, tiene que pagar el valor de lo que robó. El valor, por decir, si era un pedazo de ese alimento, era una carne, por decir que se lo comió, tiene que pagar el keren, el capital, ¿sí? Pero no tiene que pagar kefel. ¿Por qué no tiene que pagar kefel? Porque él dijo que en su argumento falso, que al final vimos que es falso, dijo que se perdió, no dijo que se lo robaron. No es en tanat ganab, en tanat avad, ¿sí? Por eso no aplica el kefel, no aplica el doble, porque no dijo me lo robaron y al final nos dimos cuenta que es falso, sino dijo se me perdió, ¿sí? Por eso en este caso no aplica kefel. ¿Y por qué no aplica Homesh o Asham? Porque en este caso, Homesh y Asham es únicamente cuando uno mismo reconoce. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí vinieron dos testigos que lo hicieron falso. Entonces, en este caso nada más tiene que pagar ¿qué? Keren. Sin embargo, sigue diciendo la Mishnah, si no vinieron dos testigos después de que él juró, sino él mismo reconoció que es falso lo que dijo, pues en este caso tiene que pagar, como cuando uno mismo reconoce que Firat Mamón, Keren, Homesh capital más un quinto, más Korban Asham. Así nos dice la Mishnah. Dice la Gemara, fíjate bien, ¿qué nos dice la Mishnah en el primer caso? Cuando vienen dos testigos, ¿y qué? Y dicen que juró en vano, ¿sí? Y en este caso decimos que va a tener que, Reubén va a tener que pagar el valor, el keren, el capital, va a tener que pagar el valor de lo que se comió. Dice, un segundo, pero si ya juró. Y tú, según Rab, ¿qué me acabas de decir tú, Rabuná, en nombre de Rab, que me dijiste? Que si ya juró, inclusive si vienen dos testigos después, ya no le quitamos, no lo obligamos a pagar nada. Y aquí que dice que Meshalem et hakeren, lo obligamos a pagar el keren. Pregunta contra Rab. Dice la Gemara, Amale Rab Nachman Achamaskin con Shinishba, Chutz lebedin. Amale Yahi Ema Seifa, Eja Pigdoni, Amarlo Nignav. משביחני אמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו, משלם תשלומי כפל, הודה מעצמו, משלם כרם וחומש ואשם, וישראל קראתה חוץ לבית דין, מי ככפל? אמר לי, יכין לה שינוי הלך רישה חוץ לבית דין, סייפה בבית דין. מי הוא שינוי הדחיקה לא משנה הלך, אידי ואידי בבית דין ולא קשיא. כאן בקפץ, כאן
Velo, Beshelo Kafatz. Seguimos un poquito más y te explico todo. Amale Rami Barhamel Aronahan, Mihdi de Rab, los Viralach, Masculin Afsheja de Rab la Malach. Amar le Farushe de Rab Haji Metalce de Matritin. Vea Rab Kraka Amar. Ambre Krale Kola Nishbain Shebatoran Nishbain Velo Meshalim Udeata Vela Kabala Velo Shalem Mishalab Le Shalem Hu Nishba. Viene Ronachman y le responde a Rabajar Maniume lo siguiente: no te preocupes, no me hagas preguntas, no me preguntes a mí de esta Mishnah en contra Rab. ¿Por qué? Porque aquí en esta Mishnah estamos hablando en un caso que no obstante Reubén juró y después vinieron dos testigos, pero juró fuera del Betín. Y todo lo que dijo Rab, que cuando Reubén, el demandado, jura, se exenta y no lo obligamos a pagar, es cuando hizo un juramento oficial en el Betín. Pregunta la Guimara, un segundo, no me cuadra. Porque tú me acabas de decir que esta primera parte de la Mishnah que leímos está hablando ahorita según esta respuesta, cuando el juramento fue fuera del Betín. Sí, así me acabas de responder. No me cuadra. ¿Por qué? Fijémonos cuál es la segunda parte de esta Mishnah que mencionamos en la pregunta. ¿Sí? La segunda parte. La segunda parte es un caso que la persona demanda a su compañero por decir Shimón a Reubén, cuando Reubén también es que Shomer Hinam, custodio impago, y le dice, dame el depósito que te deposité. Y en este caso, Reubén no le responde como en el primer caso, como en la primera parte de la Mishnah, se me perdió, sino le responde que Nignav. Muy bien. Me lo robaron. ¿Sí? Y por lo tanto, Shomer Hinam, no te tengo que pagar porque me lo robaron. Viene Shimón y le dice, te hago jurar. ¿Qué le dice él? Amén. Entonces, en este caso es considerado que Reubén juró. Y después vienen dos testigos y ¿qué? Y dicen que él mismo, en verdad él lo robó. El mismo Reubén. Nos dice la Mishnah en este caso, ¿qué se hace? ¿Cuánto tiene que pagar? Lo obligamos a pagar kefel, porque aquí estoy en Tanat Ganav. Aquí él sí dijo, me lo robaron. Entonces, si es Ganav, y lo acusaron. Entonces tiene que pagar muy bien, Teshomé kefel. Y si él mismo reconoció, pues tiene que pagar ¿qué? Keren, capital, más un quinto y Korban Hashem. Dice además un segundo. Aquí en esta segunda parte de la Mishnah, seguro es en el Bedín o fuera del Bedín. En el Bedín. Porque en el primer caso de esta segunda parte es kefel. ¿Y kefel quién te puede obligar a pagar doble únicamente? El Bedín. Entonces seguro esto fue ¿en dónde? En el Bedín. Entonces como tú me dices que la primera parte de la Mishnah fue fuera del Bedín. Y Rav Nachman viene y dice, mira, yo te puedo responder esto de una manera muy sencilla, aunque es una respuesta un poco forzosa. Si te puedo decir que la primera parte de la Mishnah está hablando fuera del Bedín, la segunda parte de la Mishnah está hablando en el Bedín. Pero como una respuesta que lo ideal es decir que toda la Mishnah está en el mismo caso, te voy a decir otra respuesta más. Ambas partes de la Mishnah está hablando cuando juró ¿dónde? En el Bedín. Pero hay una diferencia todavía y no hay pregunta. ¿Por qué? Sí. También la primera parte es en el Bedín, pero no hay pregunta. ¿Por qué? Porque podemos decir que la primera parte de la Mishnah, o sea, si ambas son en el Bedín, entonces vuelve la pregunta ahorita contra Rab. ¿Por qué no se exenta en el primer caso? ¿Por qué no se exenta? ¿Sí? ¿Por qué no se exenta si juró? Si ya juró, aunque viene, según Rab, inclusive si vienen dos testigos después, ya quedó exento. ¿Por qué no se exenta? Antes me respondiste que estamos hablando cuando el juramento fue fuera del Betín, pero ahorita acabamos de comprobar que no queremos decir que la primera parte es fuera del Betín y la segunda parte de la Mishnah es en el Betín. Dice Ronachman, te voy a dar otra respuesta. Podemos decir que ambas partes es el Betín, también la primera es el Betín. ¿Y por qué no hay pregunta? Te voy a decir por qué. Porque en la Mishnah, en la primera parte, que ahí me preguntaste en contra Rab, está hablando de un caso que Kafatz Atovea. ¿Qué es Kafatz Atovea? El demandante fue el que obligó al demandado a jurar. Se adelantó. Y no pasó, antes de que el Bedín obligue a Reubén a jurar, el demandante, que es Shimón, le dijo, júrame. Entonces, aunque es dentro del Bedín, pero no es un juramento oficial, porque el juramento oficial, ¿qué lo hace? Lo puede hacer el demandante, pero a través del Bedín, de los Dayanín, de los jueces. ¿Sí? Sin embargo, y por eso decimos que, aunque juró, sigue todavía la obligación, no se exenta, porque no es un juramento oficial. O sea, no es un juramento con todas las leyes, digamos así. Pero Rab está hablando en un caso que no se adelantó el demandado e hizo jurar al demandante directamente, sino fue a través del Bedín, los Dayanim lo obligaron a jurar y por lo tanto es un juramento con todas las leyes y por lo tanto ese juramento, en ese caso Rab nos dice que una vez juró, ya está exento de pagar, inclusive si después vinieron dos testigos. Muy bien. Y la Gemara, después de que Rav Nachman se esforzó para responder la opinión de quién,
de Rab, sí, porque habían preguntado en contra de él, y él respondió todo. Vino Rami Barjamá y le dice a Rabbi un segundo. Yo escuché de ti mismo, Rabbi Nachman, de que tú no estás de acuerdo con esta opinión de Rab. Entonces, ¿por qué te esfuerzas tanto en responder su opinión si tú no estás de acuerdo con él? ¿Por qué respondes su opinión? De una pregunta en contra de su opinión. Yo escuché de ti anteriormente que tú no opinas como él. Entonces, ¿para qué tienes que responder? Dice Rabbi Nachman, no, porque yo quiero explicar la opinión de Rab al fin y al cabo. Entonces, como estoy respondiendo, no es que estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con él. Yo no estoy de acuerdo con él, como yo te dije hace mucho tiempo, ¿sí? Pero estoy respondiendo para explicar su opinión. Según esto sale que Rabbi Nachman discute con Rab. Es nada más está explicando su opinión, pero no está de acuerdo con esto. O sea, ¿cómo va a discutir Rabbi Nachman contra Rab? Si Rab se basa en ¿qué? En un pasuk. Que el pasuk dice que ¿qué? Velakach be'ala velo yeshalem, que será takatú. ¿Cómo tú discutes con este pasuk? Dice la Gemara, no, Rabbi Nachman opina que este pasuk nos viene a enseñar otra cosa completamente. Velakach be'ala velo yeshalem te viene a decir que todo el concepto de jurar es jurar para no pagar. Velakach be'alav velo yeshalem. Y no jurar para poder cobrar y pagar. Perdón, jurar para no pagar y no jurar para poder cobrar. La Torah nos dice, Velakach be'alav velo yeshalem, no pagará. ¿Sí? Y no nos dice Velakach be'alav o jurará el dueño y para poder cobrar. No, de aquí aprendemos esa halajá, según Rabbi Nachman. Entonces, básicamente, tu pregunta era, ¿cómo discutir contra Rab? ¿Tienes un pasuk? No, yo explico el pasuk de otra manera, para otra cosa. La Gemara trae otra pregunta en contra de Rab. Mati Rav Nuna, השביע עליו 5 פעמים, בין בפני בית דין, בין שלא בפני בית דין, וכפר עליו, חייב על כל אחת ואחת. ואמר רבי שמעון, מה טעם? הואיל ויכול לחזור ולהודות. ואחא, קפץ לו מצי אמרת, השביע עליו קטני, חוץ לבית דין לא מצי אמרת, בפני בית דין קטני. הוא מוטיב לה והוא מפרק לה, לצדים קטני, השביע עליו חוץ לבית דין, ובבית דין קפץ. Viene Rav Nuna y pregunta en contra Rab lo siguiente. Pregunta de una Mishnah en Masejet Shavuot, Daf Lamed Vav Amud B, 36b. Está escrito ahí, ¿qué pasa si el demandante le colocó o le hizo hacer un juramento al quién? Al demandado. ¿Sí? Y lo hizo 5 veces por la misma demanda. 5 veces juró por la misma demanda. Dice la Mishnah, ya sea que lo hizo, escuchen bien, ya sea que lo hizo enfrente del Bedín, o ya sea que no lo hizo enfrente del Bedín, sino en dónde? Afuera, ¿sí? Si el nitba, o sea, si el demandado lo negó y efectivamente, o sea, negó la demanda y efectivamente juró las 5 veces, o aceptó el juramento 5 veces, y al final fue falso, vamos a ver exactamente qué al final fue falso, en este caso tiene que pagar el Homesh y el Hasham, el quinto adicional, aparte del capital. Y el Korban Hasham, 5 veces por cada juramento y juramento falso que hizo. A pesar que el juramento fue sobre una misma demanda, no sobre muchos detalles. Así nos dice la Mishnah. Dice Rabbi Shimon, un segundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Al fin y al cabo, cuando ya juró el primer juramento, ya se exentó. ¿Por qué tú me lo obligas a pagar 5 veces? Cuando ya hizo el primer juramento, que no te debo nada, no estoy de acuerdo contigo, ya en ese momento se exentó. ¿Por qué? Si siguió jurando, lo obligas a pagar por cada una y una vez. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, ¿cuándo no tiene que pagar el quinto y el Korban Hasham? Cuando hubo Kfirat Mamón. ¿Sí? Cuando yo estoy yendo en contra de una demanda que me dicen que debo dinero, la primera juré, ahí ya me exenté, ya no hay más obligación de mamón. Si no hay más obligación de dinero, cuando vuelvo a jurar la segunda vez, tercera, cuarta, quinta, no estoy jurando sobre nada. O sea, ¿por qué tengo que pagar quinto y Hasham por cada juramento y juramento? Dice Rabbi Shimon, escuchen bien, Rabotai. Ho'il veyachol lachazor uleodot. ¿Sabes por qué? Porque después del primer juramento, aunque no reconoce, pero tiene la posibilidad de reconocer. Escuchen bien, reconocer, o sea, reconocer propiamente, estamos hablando, ¿sí? Estamos hablando de reconocer, no que vinieron 2 testigos y la cosa. Ya que tiene la posibilidad de reconocer propiamente, y cuando reconoce propiamente está obligado a pagar, por lo tanto, entre cada juramento y juramento, vemos el juramento sobre Kfirat Mamón, Kfirat Mamón, Kfirat Mamón, por eso por cada uno está Hayav de pagar Homesh más Korban Hasham. Bien, la Gemara pregunta, bueno, ahorita veamos qué bien. Aquí, en esta Mishnah, estamos hablando cuando Reubén juró,
¿sí? El demandado juró, ¿sí? Estamos hablando que juró 5 veces. ¿Quién lo hizo jurar? Escuchen el lenguaje de la Mishnah. Ishbia alav. No dice ishbió mashma, que el demandante lo hizo jurar a él directamente, se adelantó y lo hizo jurar. No dice ishbió, dice ishbia alav. Ishbia alav es que le causó un juramento a través de él, bedín. O sea que aquí ya es un juramento oficial. ¿Qué más a decir? No, pero fue fuera del bedín. No, está escrito que esta Mishnah aplica, la Mishnah misma dice, ven bifne bedín, ven shelo bifne bedín, ya sea adentro, ya sea afuera. O sea que la Mishnah nos está hablando también cuando lo hiciste adentro y también cuando el juramento fue a través de los dayanim. ¿Sí? Y aún así está escrito en la Mishnah que a pesar que hizo un juramento con todas las leyes, ¿por qué todas las leyes? Porque juró enfrente del bedín y por un juramento a través del bedín, que los dayanim lo obligaron a hacer. Puede ser que el demandado le pidió al bedín, pero fue a través del bedín que lo hizo, que lo obligó. Y aún así está escrito que ya que puede ser que él reconozca después del juramento y por ende va a estar ¿qué? Obligado a pagar, por lo tanto cada shewa y shewa tiene consecuencia por cada shewa y shewa. Un segundo, si él reconoce después de cada juramento está obligado a pagar, ¿qué estás hablando? Si Rav dijo que ¿qué? Que cuando hace un juramento, eso causa que ¿qué? Que lo exenta. Pregunta bomba. Y aclaro antes de seguir. Fíjense que hay una diferencia aquí pequeña que más adelante la Gemara va a analizarlo. Rav está hablando en un caso que no reconoció a la persona, sino vinieron 2 testigos y lo cacharon. Este caso aquí es que él reconoce. Pero la Gemara en este momento, el que hace la pregunta, Rav Amnuna, dice que no hay diferencia. Ya sea que vinieron 2 testigos, ya sea que él reconoció, si juró, ya, quedó exento, debería ser igual. Entonces aquí está escrito que se tiene que pagar. Pregunta, ¿en contra quién? En contra de Rav. Responde Rav Amnuna, no. En verdad, la explicación de la Mishnah no es que hizo el juramento enfrente del bedín y por el bedín, sino letzdadim. Hizo el juramento por el bedín, o sea, el bedín lo obligó. Pero si el bedín lo obligó, el caso fue que el bedín lo obligó a jurar, pero al final juró ¿dónde? Fuera. Y el caso que juró dentro del bedín, en presencia del bedín, fue en presencia del bedín, pero la razón que juró no fue por los dayanim, sino ¿por quién? Por el tobea. Muy bien. Y por lo tanto no cumple las leyes adecuadas de un juramento y por eso es que en ese caso se mantiene la obligación de pagar. Como dije, el hecho que Rav Amnuna preguntó esto y respondió esto, mashma que él opina que la opinión de Rav, que cuando hace un juramento con todas las leyes y todo queda exento, no es nada más en el caso que vinieron 2 testigos después, sino también en el caso que él mismo reconoció. Y por eso preguntó esta Mishnah y tuvo que responder lo que respondió. Sin embargo, viene Rava y dice, no, aquí no empieza ni la pregunta. Sí, Mati Brava, Balabait shetan tanat ganav בפיקדון, ונשבע והודה, ובאו עדים, עד שלא באו עדים הודה משלם קרן וחומש ואשם, ואם שבאו עדים הודה משלם תשלומי כפל ואשם. ואחא, חוץ לבית דין וקפץ לו מצית אמרת, כפל קטני, אלא אמר רבא כל הודה לא שנה טוען טענת עבד ולא שנה טוען טענת גנב, לא אמר רב, דעה כתיב והתוודה, דבעי שלום מקרן וחומש. טוען טענת גנב, ובאו עדים, נמי לא אמר רב, דעה כתיב תשלומי כפל, כי כאמר כגון שטוען טענת גנב ונשבע ולא הודה ובאו עדים. Viene Rava y pregunta lo siguiente. Otra vez, de Rav Amnuna vemos que no hay diferencia si vinieron si juró y vinieron 2, así opina Rav Amnuna en la opinión de Rav. Si juró la persona, el demandado, y vienen después 2 testigos y lo acusan y dicen que es falso, o él mismo reconoce, no hay diferencia, debería estar ¿qué? Patur en ambos, ¿sí? Viene Rava y pregunta, no me cuadra eso que tú estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay una baraita que dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un balabait, ¿sí? Shetan tanat ganav bepikadon. Explico. Shimón le depositó a Reubén un depósito, un artículo. Y le dijo, por favor, cuídamelo y sé custodio impago. ¿Sí o no? Shomer Haina, muy bien. Le dice Shimón a Reubén, por favor, devuélvemelo. Ya lo necesito de vuelta. Le dice Reubén, perdón, me lo robaron. Esto se llama Toen Ta'anat Ganav. O sea que Reubén dio un argumento que se lo robaron. Y no nada más lo negó y dijo que se lo robaron, sino también juró. Para que te quedes tranquilo, tú Shimón, te juro que me lo robaron. Dice la baraita y después reconoció. La baraita Meforash dice, Vehodá. No vinieron 2 testigos, sino él mismo reconoció. Y sabes que yo mismo lo robé. En verdad no me lo robaron.
y después vinieron también testigos. Dice la baraita, ¿quién vino primero? ¿Sí? Si primero él reconoció, pues vamos con el reconocimiento de él. Y por lo tanto tiene que pagar capital más un quinto más allá. Muy bien, Hazaku Baruch. Pero no aplica todo en Tanet Ganav. ¿Por qué? Porque Kefel no aplica porque es Knas y en Knas uno no puede Modebi Knas de uno mismo Patur, como ya vimos anteriormente. Sin embargo, si primero vinieron dos testigos y lo acusaron, en ese caso sí va a tener que pagar. Todo en Tanet Ganav es como un Ganav que tiene que pagar ¿qué? Tashlume Kefel. Y también tiene que traer en este caso Korban Hashem porque hizo un juramento falso. Por el juramento falso. Homesh no hace falta. Muy bien. Así nos dice la baraita. Dice la Gemara un segundo. Aquí, cuando hizo el juramento, ¿fue enfrente del Bedín y por el Bedín o no? Obligatoriamente tenemos que decir que el caso es que hizo el juramento en presencia del Bedín y el que lo obligó a hacer el juramento, ¿quién fue? El Bedín. ¿Por qué? Porque ¿qué me dice la Mishnah? Que si primero vinieron los testigos, ¿qué tiene que pagar él? Tashlume Kefel. Y Kefel nada más hay que pagar únicamente cuando hubo un juramento, enfrente, cuando es en el Bedín. Cuando hubo un juramento en el Bedín y por el Bedín. Y aún así está escrito aquí. Entonces seguro aquí es cuando el juramento fue en el Bedín y por los Dayanim. ¿Sí? Como acabamos de comprobar. Dice la Gemara, y aquí está escrito que ¿qué? Si hubo un juramento con todas las leyes, ¿cómo puede ser que está escrito aquí que cuando él mismo reconoce, tiene que ¿qué? Tiene que pagar Keren y Homesh y Hasham, capital quinto? Pero él juró, y juró con todas las leyes. Y según Rab, cuando jura, ¿qué pasa? Debería estar exento. Dice Rab, vemos de aquí que también Rab está de acuerdo. Que cuando uno juró y uno mismo reconoce después, ahí no aplica lo que dice Rab que está exento. Cuando uno mismo reconoce, independientemente si el problema fue por Toen Tanat Ganav, que Reuben mintió al principio y juró en vano diciendo que él es ladrón, o Toen Tanat Avad, o diciendo que se le perdió, si él mismo al final reconoció, Rab no está, también Rab está de acuerdo que ¿qué? Que en este caso, ya que él reconoció, pues paga. Todo lo que Rab, sí, ¿y dónde lo aprendemos? Porque está escrito en la Torá, respecto al pago del capital más el quinto, está escrito Vehitvada. ¿Qué significa Vehitvada? Vidui, reconoció, o sea, cuando reconoció seguro aplica, inclusive que juró, si él reconoció, aplica Keren Behomesh, ¿sí? Y más aún, sigue diciendo Rabba, cuando esto en Tanat Ganav, y no reconoció, pero vinieron testigos y lo acusaron, también en este caso, Rab no está de acuerdo, no aplicaría lo que Rab dice aquí, sino decimos que sí le sacamos el dinero. A pesar que juró. Y a pesar que el que lo acusó fueron ¿qué? 2 testigos y no reconoció. ¿Por qué? Porque en Toen Tanat Ganav está escrito en la Torah que tiene que pagar Kefel. ¿Cuál es el caso de Toen Tanat Ganav? Está escrito en la Torah, Toen Tanat Ganav tiene que pagar ¿qué? Tiene que pagar Kefel. Ese es el caso cuando juró. Si tú me dices que en Toen Tanat Ganav cuando juró vinieron 2 testigos, está exento, pues ¿cuál es el caso que está escrito en la Torah? Entonces repito, Rab viene y nos dice 2 cosas. Rab nos dijo que ¿qué? Que cuando jura está exento. Dice Rabba, quiero que sepas que esto no aplica en todos los casos. Esto nada más aplica en un caso exclusivo y único que ahorita lo voy a decir. Pero en el caso que reconoce, que jura y después reconoce, ya sea en Toen Tanat Ganav o Toen Tanat Avad, tiene que pagar a pesar que juró. E inclusive en un caso que no reconoció, si no hubieran 2 testigos y lo acusaron, si esto en Tanat Ganav, está escrito en la Torah que tiene que pagar Kefel, no hay lo que hacer. Todo lo que dijo Rab, escuchen bien, todo lo que dijo Rab, dice Rabba, todo lo que dijo Rab, que cuando juró ya queda no le pueden obligar a pagar, es únicamente cuando Toen Tanat Avad, o sea, cuando Shimon le dice, dame mi depósito que me debes, y él dice, no, se me perdió Toen Tanat Avad, y jura, y no reconoce si no vienen 2 testigos y lo acusan. El hecho que él ya juró y no reconoció, pues no me puede sacar más dinero. ¿Por qué? Porque yo no reconozco que lo hice y tú quieres que ¿qué? Que te paguen. Ya juré que no te tengo que pagar. Ah, vinieron 2 testigos, ya juré. El hecho que te juré, ya estoy listo. Y según esto, pues entonces no hay pregunta entonces en absoluto de la pregunta de Rabban Uná.
Porque Rav Nuna preguntó de la Mishnah Masejet Shavuot, de las 5 veces que hay juramento. Pero ahí está hablando en un caso que ¿qué? Que reconoció. En el caso que reconoció, el mismo ladrón, independientemente si es Tanat Ganav, Tanat Abad, lo que sea, cuando reconoce, no aplica la halajá de Rab. Es una pregunta contra Rab. Así nos dice Raba. Seguimos. Azar Rav Gamda ve'amar leshmate kame de Rav Ashi. Amar lehashta umar Rav Nuna talmide de Rab ve'yada de amar Ravoda ve'kamot Ivoda ve'atamar toda ve'lo amar Rab ve'atamar toda lo amar Rab. Amar le Rabah Hasaba le Rav Ashi Rav Nuna hachi kakashi ale. Yamart bishlama nishba ki atu edim michayev amtu leachi mechavien le korban hashua batraita. הואיל ויכול לחזור להודות, אלא יאמרת כי אתו עדים פטור, מקמי דאילו אתי סהדה ומסהדה בפטור, וננקו ונחי וקורבן השבועה, הואיל ויכול לחזור ולהודות, אשתמיה לא אודי. Escuchen esto bien, Raputay. La Gemara cuenta que Rav Gamda dijo esto que nos acaba de enseñar Raba, ¿enfrente de quién? Enfrente de Rav Ashi. ¿Sí? ¿Qué es lo que dijo Raba? Otra vez repitamos lo que dijo Raba para que quede claro. Raba nos enseñó que todo lo que dijo Raba, que cuando una persona jura y queda exento de pagar, e inclusive si después vienen dos testigos y dicen que es falso, no lo obligamos a pagar, es únicamente cuando Toen Tanat Ganav y cuando vienen dos testigos y después. Pero si él mismo reconoce, no aplica. Si él mismo reconoce, no va a estar exento también según Rab. Si él mismo reconoce, en este caso, no va a estar exento de pagar, sino el Bedín sí lo obliga a pagar, porque está reconociendo, paga. ¿Sí? Así acaba de decir Rab. En contra de lo que dijo Rav Nuna, ¿sí? Que Rav Nuna dijo que no hay diferencia si lo acusaron dos testigos o él mismo reconoció. Esto lo dijo enfrente de Rav Ashi. Y Rav Ashi viene y le dice a Rav Gamda, yo no entiendo. Rav Nuna, ¿quién es el alumno Mubak de Rab? Rav Nuna. Si Rav Nuna te dice que lo que dice Rab está hablando no nada más en un caso que vinieron dos testigos, sino también en un caso que él mismo reconoció, y por eso tenía una pregunta de la Mishnah, que vamos a ver más adelante, que vamos a ver en la Mishnah Masejet Shavuot, de los 5 juramentos, etc. ¿Sí? ¿Qué tú vas a decir? No, Rab no se refiere al caso de que reconoció, sino nada más al caso que lo acusaron. Señor, Rav Nuna es el alumno de Rab y él sabe lo que dijo Rab. Tú me dices, no, él no dijo eso, él dijo nada más en este caso y no en este caso. Rab, ¿qué estás hablando? ¿Sí? Si Rav Nuna es alumno de quién, de Rab, él sabe muy bien lo que dijo. Le responde, escuchen bien que aquí se está un poco complicado, no complicado, pero es importante prestar atención, mucha atención. Le respondió Rabá Hasaba a Rav Ashi, no, Raba no discute con Rav Nuna, porque también Rav Nuna está de acuerdo que todo lo que dijo Rab es únicamente en un caso que dos testigos vinieron y lo acusaron. Pero si reconoció, ahí sí tiene que pagar, y aunque juró no va a estar exento. O sea que nos dice Rav Ashi que Rav Nuna también está de acuerdo con Rab en esto. Pero si es así, entonces ¿por qué Rav Nuna preguntó en contra Rab de la Mishnah Masejet Shavuot? Dice, no, te voy a explicar la pregunta de Rav Nuna. La pregunta de Rav Nuna no es como la explicamos hasta ahorita. La pregunta que él tenía era otra. Y presten atención y escuchen bien. Él dice lo siguiente. La pregunta de Rav Nuna de la Mishnah Masejet Shavuot es así. Si tú me dices que cuando una persona niega un argumento y jura, y después vienen dos testigos y dicen que es falso, ¿sí? Obligamos al demandado a pagar, ¿sí? Entiendo perfectamente, ¿sí? ¿Por qué tiene que traer por los 5 juramentos? ¿Qué mencionamos en la Mishnah Masejet Shavuot? Repitamos, que por los 5 juramentos que hizo, lo hicieron jurar por la misma cosa, 5 juramentos, tiene que pagar 5 veces los quintos y Korban Hashem por cada uno y uno. Dice la Gemara, yo entiendo, ¿sí? Si es que cuando la persona jura, escuchen bien, si cuando la persona jura y después vienen dos testigos y lo acusan, tú me dices que tiene que pagar, o sea, no como Rab, ¿sí? No como Rab, que Rab dice cuando jura ya quedó exento, ¿sí? Si tú me dices que tiene que pagar, no como dice Rab, entiendo perfectamente por qué tiene que traer un Korban por cada juramento falso que hizo, inclusive por el último. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque si yo te digo que una persona, inclusive después de que vienen dos testigos y lo acusan, tiene que pagar. Perdón, si yo te digo que cuando vienen dos testigos
y lo acusan, tiene que pagar, pues significa que la obligación de pagar, aunque él juró, todavía está aquí. Solo que necesitamos dos testigos que lo aclaren. Mientras que no hayan dos testigos, el hecho que él juró está todavía pendiente y no lo puedes obligar a pagar. Pero el hecho que cuando vienen dos testigos, tú le dices que ¿qué? Que tiene que pagar, significa que hay una obligación ahí todavía pendiente. Entonces cada vez que jura, está jurando sobre esa obligación pendiente monetaria que hay, por lo tanto hay Kfirat Hamon y por lo tanto entiendo que tiene que traer Korban Hashem. Pero, si tú me dices que cuando la persona ya juró, ya está exento, el demandado ya está exento de pagar cualquier cosa, e inclusive si vienen dos testigos, ¿qué? ¿Va a seguir estando exento? Dice la hermana, no entiendo. ¿Existe algo así? Que cuando también si vienen dos testigos, está exento, ¿sí? Y nosotros ahorita, porque jura otra vez, y jura otra vez, y jura otra vez, ¿vamos a obligarle a pagar? ¿Por qué Joil Beyahol Lachzor Uleodot? No entiendo qué tiene que ver. Al fin de al cabo. No, ¿por qué? Porque al fin y al cabo puede ser posiblemente que él reconozca. Posiblemente, pero no ha reconocido. No ha reconocido todavía. ¿Qué decimos? Que estamos en un caso cuando vienen dos testigos, ¿sí? Entonces repito otra vez la pregunta. La pregunta es así, muy sencilla. La pregunta de Rav Nuna es la siguiente. Rav Nuna está de acuerdo con Rava que también que todo lo que dijo Rab que está exento de pagar después de que juró es únicamente cuando vienen dos testigos. Pero si él mismo reconoció, va a estar obligado a pagar, ¿sí? Pero cuando vienen dos testigos, ya que él no reconoce, pues paga. Pues en ese caso, repito, Rab Nuna, la Gemara nos dice lo siguiente: Rab Nuna también está de acuerdo con Rab que todo lo que dijo Rab, que después de que juró está exento, es únicamente cuando vienen dos testigos y lo acusan y él aún no reconoce. ¿Sabes qué? Está exento porque él no reconoce y juró que no reconoce, entonces no pueden venir los testigos a obligarlos a pagar. Pero si él mismo reconoció, ahí sí lo obligamos a pagar. Entonces, ¿cuál fue la pregunta de Rav Nuna de Masejet Shavuot? La pregunta fue la siguiente. Si decimos que según Rab, acabamos de decir que Rav Nuna también está de acuerdo, que todo lo que decimos que está exento cuando jura, el demandado, es únicamente cuando vienen dos testigos después. Bien, Rav Nuna, pregunta, no me cuadra. Si tú me dices que la persona cuando jura después vienen dos testigos lo obligamos a pagar, se puede entender la Mishnah Masejet Shavuot. La Mishnah Masejet Shavuot me dice que por cada juramento tiene que pagar ¿qué? Quinto adicional y Korban Hashem, ¿sí? Entonces entiendo por qué tiene que pagar. ¿Por qué? Porque si vienen dos testigos, ¿sí? Va a tener que pagar. Entonces significa que también cuando no han venido todavía hay una obligación de pagar. Solo que tenemos que averiguar y esperar a los testigos. O sea, ya que hay una obligación mínima monetaria, un tipo de obligación monetaria, no mínima, un tipo de obligación monetaria, pues cada vez que él jura, está jurando en contra de una obligación monetaria, ¿sí? Pero si tú me dices que también cuando vienen, si tú me dices como Rab, que también cuando vienen dos testigos, ¿qué pasa? Va a estar exento, pues no hay ninguna obligación monetaria. Entonces, ¿cómo puede ser que tú vengas y le digas por cada juramento tiene que pagar? Si también cuando vienen dos testigos, está exento. Puede ser algo así, cuando vienen dos testigos no lo obligas a pagar y por cada juramento que hace lo obligas a pagar porque estaba yendo en contra de un tema monetario. ¿Qué en contra de un tema monetario? Si no habían dos testigos, también si vienen dos testigos está exento. ¿Qué vas a decir? No, porque puede ser que reconozca. Y cuando reconozca, ahí va a tener que pagar. Puede ser que reconozca. Cuando reconozca, ahí habla, pero todavía no ha reconocido. Esa es la pregunta que tuvo Rav Nuna. O sea, que no, la pregunta que tuvo no contradice. Hasta ahorita nosotros entendíamos que la pregunta de Rav Nuna en contra de Rab nos demuestra que él opina que no hay diferencia en si vienen dos testigos o si él mismo reconoce. En ambos casos Rab exenta por el juramento. Dice, no, esa no fue la pregunta. La pregunta es otra, como explicamos, y por eso sí podemos decir que Rav Nuna opina como ¿quién? Como Rava, en la opinión de Rab, que todo lo que dice que está exento cuando juró es únicamente cuando juró. Después vinieron dos testigos y únicamente en Toen Tanat Abad. Pero en Toen Tanat Ganav no. Y cuando él mismo reconoce Toen Tanat Ganav o Toen Tanat Ganav, en ambos casos va a estar obligado a pagar. Seguimos, Rapotay. Amar Rabbi Chía bar Abba, Amar Rabbi Yohanan. Hatoen Tanat Ganav בפיקדון, משלם תשלומי כפל. טבח ומכר, משלם תשלומי 45. הואיל וגנב משלם תשלומי כפל, וטוען טענת גנב משלם תשלומי כפל, מה גנב שהוא משלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי 45. אף טוען טענת גנב פיקדון, כשהוא משלם תשלומי כפל, טבח ומכר משלם תשלומי 45. מה לגנב שכן משלם תשלומי כפל שלא בשבועה? תאמר וטוען טענת גנב שאין משלם תשלומי כפל אלא בשבועה? אמרי היקשה היא, ואין משיבים על ההיקשה. על היקשה, פרדון. הניחא למאן דאמר חד וגנב אחד וטוען טענת גנב שפיד, אלא למאן דאמר הימצא הגנב ואם לא יימצא תרווי וטוען טענת גנב, מה יקלה נאמר? אמרי גנב הגנב.
Rabbi Yehia Barabá nos dice en nombre de Rabbi Yohanan lo siguiente. Un tema nuevo, o sea, relacionado con lo anterior, pero un tema nuevo. No un tema nuevo, relacionado con lo anterior, pero un punto adicional, llamémoslo así. Dice Rabbi Yehia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Shimón le deposita a Reubén un artículo. Por favor, cuídamelo. Y no le paga. O sea que Reubén, ¿qué es? Shomer Hinam, custodio impago, sin pago, no pago. Le dice después de un tiempo Shimón a Reubén, por favor, devuélveme lo que te deposité. Le dice Reubén, Toen Ta'anat Ganav, me lo robaron. Esto se llama Toen Ta'anat Ganav de picadón. En un caso de picadón de depósito, el Reubén, el que estaba depositado en sus manos, Ta'anat Ganav, ¿sí? Toen Ta'anat Ganav de picadón. Y una vez Reubén dice, me lo robaron, la halajá es que él está, ¿qué? Exento. Porque un shomer hinam que dice que me lo robaron, está, ¿qué? Exento. Pero no nada más dijo que se lo robaron, sino juró. Le dice Reubén a Shimón, para que estés tranquilo, voy a jurar de que me lo robaron. Y después vinieron testigos. Y dijeron, no señor, es un mentiroso, tú Reubén. Nadie te lo robó, tú mismo lo robaste, lo tienes ahí escondido, o te lo comiste tú mismo lo robaste. En este caso, ¿qué vimos antes? Que como esto en Tanat Ganav, tiene que pagar ¿qué? Y no es por él mismo, no es por reconocimiento propio, sino por los testigos, tiene que pagar ¿qué? Tashlume Kefel, muy bien. Como un Ganav mismo. ¿Qué pasa si él lo sacrificó o lo vendió? Si era un shor o un se, un toro o un cabrito, y lo sacrificó y lo vendió, dice Rabbi Yehia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, aplica que tiene que pagar por 4x5. A pesar que no es Ganav mismo, él mismo no es Ganav, él es un Toen Ta'anat Ganav. Él dijo, me lo robaron. ¿Sí? Aún así también aplica por el pago en caso que lo sacrificó lo vendió, por 4x5. ¿Y en qué se basa él para decir esto? Dice, mira, esta es la razón. De la misma manera que un Ganav Mamash es un ladrón normal, un Ganav que robó literal, tiene que pagar Tashlume Kefel. Y por otro lado, un Toen Ta'anat Ganav también tiene que pagar Tashlume Kefel, como acabamos de ver ahorita. Entonces, vemos que están iguales. De la manera que un Ganav, si lo sacrificó, lo vendió, tiene que pagar por 4x5. También un Toen Ta'anat Ganav tiene que pagar también por 4x5. Lógico. Aparentemente lo que está diciendo aquí es un Binyanav, lo que sirve comparación. ¿Qué significa comparación? Repito. Lo que está diciendo aquí, la razón de Rabbi Yehia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan aparentemente es, mira, ¿por qué digo que un Toen Ta'anat Ganav tiene que pagar por 4x5? Porque ya que un Toen Ta'anat Ganav tiene que pagar por 2, al igual que un Ganav, pues también el Toen Ta'anat Ganav tiene que pagar por 4x5. En caso que lo sacrificó, lo vendió por 4x5, igual que el Ganav. De la misma manera que entre Tashlume Kefel es igual, también Tashlume Hamisha es igual. Así nos dice Rabbi Yehia en nombre de Rabbi Yohanan. Bien, la Gemara dice un segundo, así comparar, no puedes comparar y ya sea así de sencillo. Puede ser, la Gemara pregunta, ¿no puedes comparar con Binyanav así y aprender esto? ¿Por qué? Porque vemos que la Torah es mucho más mahmir en Ganav que en Toen Ta'anat Ganav. ¿En qué es más mahmir? ¿En qué es más estricto? Un Toen Ta'anat Ganav es únicamente cuando juró en falso. Cuando juró y después vinieron 2 testigos. Y un Ganav, sin que juró, cuando robó, tiene que pagar Tashlume Kefel. Significa que, ¿dónde es más riguroso? Si yo te digo que en Ganav hay que pagar Tashlume Kefel y en Toen Ta'anat hay que pagar Tashlume Kefel, ¿dónde soy más riguroso? En Ganav, porque Ganav paga Tashlume Kefel inclusive sin juramento. Y este de aquí, Toen Ta'anat Ganav paga Tashlume Kefel únicamente con juramento. Se puede ser que la razón con un Ganav está escrito que paga por 4x5 es porque somos más estrictos en este. Dice, ahora tienes razón. No es por comparación así nomás, sino es un Ekesh. ¿Qué es un Ekesh? Cuando está escrito cercano, uno con otro, un pasuk al lado del otro, que uno habla de Toen Ta'anat Ganav y otro habla de Ganav Mamash, ya que hay un Ekesh uno al lado, al Ekesh lo meshivim. No hay pregunta en contra de eso, se puede estudiar uno de otro, porque no estamos comparando, es un Ekesh, no es que me da la gana de comparar, sino es un Ekesh. Dice un segundo, pero esto no es un Ekesh según todos. Hay un mahloket que vimos anteriormente, no vamos a tratar en detalles ahorita. Si en los pesukim que hablan ahí, ¿sí? De Toen Ta'anat Ganav, los pesukim ahí básicamente dicen, el pasuk Vav 6 dice imimatzeh Ganav. Y el pasuk Zayin y Het dice imlo imatzeh Ganav shenaim yeshalem lereu. Uno al lado del otro. ¿Sí? Entonces, según la opinión que dice que efectivamente uno de estos pesukim es Ganav y otro es Toen Ta'anat Ganav, aquí está el Ekesh. Uno está escrito al lado del otro, podemos estudiar uno del otro.
Pero según la opinión que dice que ambos pesukim estos están hablando en qué, en Toen Tanat Ganab y no en Ganab, pues sale que no tenemos Toen Tanat Ganab mencionado en la Torah, al lado del Ganab. Entonces, ¿cuál es el Ekesh? Responde la Gemara también según esta opinión. El pasuk dice Ha-Ganab. ¿Por qué Ha-Ganab? Porque respecto a Toen Tanat Ganab dice Ha-Ganab con la Hei. Esta extra para decirte, compara Toen Tanat Ganab con qué? Con las leyes del Ganab. Ya que la Torah te está insinuando con esa Hei extra, te dice, compáralo con qué? Que no nada más Tashlumei Kefel, sino también Tashlumei Arba Hamishá, en caso que lo sacrificó, lo vendió. Entonces ya tenemos claro aparentemente la opinión de Rabbi Yehuda Rabá en nombre de Rabbi Yohanan. Básicamente la opinión de Rabbi Yohanan. Que repito, Toen Tanat Ganab tiene que pagar Tashlumei Kefel. Y si lo sacrificó, lo vendió, tiene que pagar Tashlumei Arba Hamishá. Bien, la Gemara pregunta lo siguiente. Eiti Rabbi Yehuda Rabá le Rabbi Yohanan. Heichan Shori Nignav Mashbiachani ve'amar Amen. והעדים מעידים אותו שאכלו. משלם תשלומי כפל. והאחא דאי אפשר לכזית בשר בלא שחיטה. וקטני משלם תשלומי כפל. תשלומי כפל y תשלומי arba hamishá lo. Fantástico, miren esta pregunta. Le pregunta a Rabbi Yehuda Barabá, Rabbi Yohanan, no me cuadra lo que estás diciendo. ¿Por qué no me cuadra? Porque tengo una baraita que me dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que demanda a su compañero, que es un shomer hinam? Entonces Shimón demanda a Reubén, que le había depositado un toro para que se lo cuide, impago, sin pagarle. Entonces sale que Rubén es ¿qué? Shomer Hinam del toro de Shimón. Viene Shimón y le dice a Rubén, ¿dónde está mi toro? Te estoy demandando, dame mi toro. Le dice, se robó el toro. Y por lo tanto, si se robó, ¿qué pasa? Está exento de pagar, porque un Shomer Hinam está exento de pagar por Gneva. Otra vez, ¿sí? Shimón depositó a Rubén un toro, ¿sí? Y le dice a Rubén, dame mi toro. Le dice Rubén, me lo robaron. O sea que Shimón demandó a Rubén, dame mi toro. Y Rubén respondió, Nignab, lo robaron. Y por lo tanto estoy exento de pagártelo. Shimón no se queda tranquilo, le dice, te hago jurar. Le dice, amén. O sea que cuando dice amén Rubén es como si fuese que él mismo está jurando que ¿qué? Que se lo robaron. Y después vienen dos testigos que dan testimonio sobre Rubén y dicen, no se lo robaron, se lo comió. Dice la baraita, ¿cuánto tiene que pagar Rubén? Tashlumei Kefel. Dice la hermana, no entiendo. Si él se comió el toro, ¿qué tuvo que hacer? Shahitá. Tevijá, sacrificó. Entonces tiene que pagar por 5. Si es un shor en un toro, tiene que pagar por 5. ¿Sí? Dice la hermana, si se comió la carne, ¿sí? No existe que fue sin shehitá. Y aún así está escrito que paga Tashlumei Kefel y no está escrito que paga ¿qué? Tashlumei arba hamishá. Según tú, Rabbi Yohanan, que dice que también Toen Tanat Ganab hay Tashlumei arba hamishá, aquí debería haber ¿qué? Tashlumei arba hamishá, debería haber por 5, porque es un toro en este caso. Por 4 en el C, por 5 en el short. Pregunta fuerte. Dice la Gemara, Haja maaskinan que gon sheachaló nevela, velishen le que gon sheachaló terefa, que Rabbi Meir de amar shchita shena reuya shma shchita, velishen le ben pekua, que Rabbi Meir de amar ben pekua taun shechita. velishen la que gon sheamat badin veamru lo tzeten lo, deha amar rava tzeten lo, tabachu machar patur maita ama que van de pasquele milte, vetabachu machar ha vegazlan lo meshanet shomar arba hamishá, chayav ataliten lo, vetabachu machar, chayav maita ama kol kama de lo psika le milta, kati ganavu. Amle velitamech, לישני בשותף שטבח שלא מידת חברו, אלא חד המתראות לתנקת. Escuchen bien. Responde la Gemara, no me preguntes de ahí en contra de Rabbi Yohanan. Porque aquí puede ser... ¿Cuál es tu pregunta? Otra vez, aclaremos la pregunta, ¿sí? Que él, este Toen Tanat Ganab, se comió... Los testigos dieron testimonio que él comió la carne. Si comió la carne, la sacrificó. Si la sacrificó sin Toen Tanat Ganab, ahí Tashlumei arba hamishá, pues debería pagar ¿qué? Por 4 por 5. ¿Y qué dice la baraita? Que paga únicamente Tashlumei Kefel. Responde la Gemara, ¿sabes cuál es el caso aquí? Que el shomer, muy bien, comió esta carne cuando es nevela. Nevela es cuando no hubo shechita, se murió. Y así lo comió. No lo comió kasher. Y por eso no aplica Tashlumei arba hamishá. Ahorita viene la Gemara y pregunta sobre esta respuesta. ¿Qué me acabas de decir? Que la respuesta es cuando es nevela. ¿Nevela qué es otra vez? Cuando no hubo shechita, no hubo sacrificio, no se murió sola y se comió. Pregunta la Gemara, ¿y por qué no me dices que el caso es cuando es terefá? ¿Sí? ¿Qué es que el caso de terefá? El caso de terefá es que sí hubo sacrificio, pero tiene un defecto que no lo hace kasher.
Y según la opinión de Rabbi Shimon, que vimos anteriormente en página 70, cuando es una shchita que no hace apta la carne kasher, no es considerada tefijá, no es considerada sacrificio para obligar a pagar por 4x5. O sea, ¿por qué no me responde un caso así? Que hubo shchita, pero la carne es terefá y él se come esa carne. No, porque queremos dar una respuesta también sobre la opinión de Rabbi Meir, que Rabbi Meir opina que el hecho que sacrificaste, aunque no hace apta y kasher a la carne, sí es considerada sacrificio. Sigue preguntándole a la Gemara un segundo, ¿y por qué no me respondes algo más bonito? No sé si más bonito, pero otra opción. Ben Pekua. ¿Qué es Ben Pekua? Cuando hay una vaquita que está embarazada, ¿sí? Y le hacen shejitá a la madre, ¿sí? Entonces, la madre queda kasher y el hijito, que puede ser que nace hasta vivo, ¿también queda qué? Queda kasher. O también si ya murió, queda kasher. Sin shejitá. Eso es Ben Pekua. Así opina Rabbi Shimon Shezuri. En la Mishnah Masejet Julin, la Mishnah página 74b, ¿sí? Se dice la Gemara, ¿sabes cuál es el caso aquí? Que se comió una carne, no es terefa, no es nevela. Entonces ¿cómo le hizo shejitá? No le hizo shejitá, Ben Pekua. ¿Por qué no me respondes así? Responde la Gemara, no, porque Rabbi Yohanan quiere dar una respuesta, según la opinión de Rabbi Meir, que opina que Ben Pekua sí necesita shejitá, no con la opinión de Rabbi Shimon Shezuri. Sigue preguntando la Gemara. Tengo otra opción que me puedes responder. Entonces mi pregunta es, ¿por qué no me responde esta opción que te voy a decir a continuación? ¿Cuál es la otra opción? Escuchen bien. ¿Qué pasa si al shomer, o sea, Reubén, al demandado, ¿sí? Lo juzgaron? Y el Bedín dictaminó, y no nada más dijo, Reubén queda obligado a pagar, sino, no nada más dictaminaron que queda obligado a pagar, sino le dijeron, págale, dieron la orden de sal y págale. Explico, cuando ya le dicen sal y págale, no hay vuelta atrás. Cuando le dicen dictamen, queda obligado a pagar, todavía uno se puede retractar, todavía uno puede argumentar al respecto. Pero cuando ya no nada más te dicen que estás obligado, sino te dicen sal, ejecuta, paga, ahí ya no hay vuelta atrás. Entonces entonces ¿qué pasa si el Betín le dijo sal y págale? Dice la baraitá, dice la baraitá. Sal y paga, ¿sí? Y después de que el Bedín dijo eso, él vino y sacrificó el animal para poderse comer el kazait. En este caso, Raba nos enseña, ¿sí? No casi dice la baraitá, la Gemara dice que expliquemos así la baraitá, ¿sí? ¿Qué repito? Que puede ser que el shomer comió la carne, pero ya antes de comerla y antes de sacrificarla, el Bedín dictaminó, y no nada más dictaminó, un dictamen final y no reversible. Tzebetenlo. Y solo después de eso él vino y ¿qué? Y sacrificó. Nos enseña Raba que en este caso, lo vimos ya anteriormente eso, ¿sí? En este caso, si sacrificó después de este dictamen final no reversible, no tiene que pagar por 4x5. Porque si se recuerdan, ¿cuándo hay que pagar por 4x5? Muy bien. ¿Cuándo hay que pagar por 4x5? Únicamente en ganado. Pero Gazlán, que es un robo expuesto, abierto, público, no tiene que pagar. Aquí si ya hubo un dictamen del Betín que no es reversible, es como público. Entonces si él viene después y lo sacrifica, es Gazlán, se convierte en Gazlán. Sí, por lo tanto, Gazlán no tiene que pagar por 4x5. Entonces, sin embargo, en un caso, dice Rab, en un caso que el Betín nada más no dictaminó irreversiblemente, sino dijo, vas a estar obligado a pagar, pero no dijo, sal y paga, ¿sí? Pues ahí todavía es reversible y por lo tanto ahí sigue siendo ganado y por lo tanto se sacrificó o vendió, ahí sí va a tener que pagar por 4 o por 5 porque sigue siendo ganado. Pero de todas maneras dice la Gemara, ¿por qué Rabbi Yohanan no responde que la baraitá, la razón que no obliga a pagar por 4x5, sino nada más Tashume Kefel, cuando comió la carne es porque hubo sacrificio, todo kasher, todo mejadrín, pero que después de que hubo un dictamen final, que se convierte, eso hace que se convierta en Gazlán y por eso no tiene que pagar por 4x5 en ese caso. Así pregunta la Gemara. Responde la Gemara, un segundo. Y según esta pregunta que me estás haciendo, ¿qué me estás haciendo? Que hay otra opción más. ¿Por qué no me das esta otra respuesta más? ¿Sabes qué? Tengo otra pregunta para hacerte yo a ti entonces. O sea, la Gemara responde con otra pregunta. ¿Por qué no me responde la Gemara que estamos hablando en esta braita en un caso de dos personas, socios, ¿sí? Que se le dieron un animal a las dos personas socios para cuidarlo? Y ellos dijeron después, cuando se lo vieron a demandar a pedir, se lo dijeron, Tanu Tanat Ganab, me lo robaron. Y después vino uno de ellos y sacrificó. En este caso, ¿cuál es la halajá? ¿Aplica Tashumar Bajo Hamisha o no? No aplica. ¿Por qué? Porque todo lo que aplica Tashumar Bajo Hamisha es cuando uno sacrifica todo lo de uno. Y aquí él nada más sacrificó sobre el 50% de él y no sobre el 50% del otro. ¿Ok? ¿Por qué no me dice este caso? Que el caso aquí, la razón que no tiene que pagar por 4 por 5 es ¿por qué?
porque son dos socios. ¿Qué me vas a decir? Hay muchas opciones para responder la baraita. Yo te dije una de tres, una de dos. Entonces no me preguntes que hay otra opción más. O sea, básicamente tú me preguntaste por qué no decimos el caso de Rabat, Tsevetenlo, que se vuelve Gazran en la mitad. Responde la Gemara, dime algo, y según tú me quieres traer esa opción. ¿Y por qué no me dices esta tercera opción que te estoy dando ahorita? ¿Qué vas a decir? No, una opción me dices, si no, una de otras más. Aquí también la Gemara cuando te respondió y te dijo que es Nevelá, es una de tres opciones que hay para responder. ¿Cuántas opciones tenemos para responder? Varias, ¿sí? Pero tres que son según todos. Sí, Nevelá, la primera respuesta. La otra es la Etzevetenlo de Raba, de que se convierte en Gazlán. Y la otra es de los Shutafim. Hay otras adicionales que mencionamos antes, que es por ejemplo Terefa, nada más que eso va nada más según la opinión de Rabbi Shimon y no según Rabbi Meir. Y hay otra opción más de Ben Pekua, pero también eso va según la opinión de Rabbi Shimon Shezuri y no según la opinión de Rabbi Meir. Por eso esas preferimos no decirlas. Seguimos. Ve'amar Rabbi Chia Barabá Amar Rabbi Yohanan. Hatoen ta'anat ganav be'aveda. משלם תשלומי כפל. מה טעמה? דכתיב על כל אבדה אשר יאמר. Rabbi Chia Barabá nos dice en nombre de Rabbi Yohanan una segunda alajá. Hasta ahorita mencionamos que Rabbi Chia Barabá nos dijo en nombre de Rabbi Yohanan que ¿qué? Que un Toen Ta'anat Ganav en picadón. O sea, en un caso que Shimón le depositó a Reubén para que le cuide como Shomer Hinam y después vino y se lo pidió y Reubén dijo que ¿qué? Me lo robaron. Ese fue lo que hablamos ahorita de Rabbi Chia en nombre de Rabbi Yohanan. Ahorita la Gemara a continuación viene y trae otra alajá de Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, pero en un caso un poco diferente. Toen Ta'anat Ganav en Aveda, en algún objeto perdido. ¿Qué significa? ¿Cuál es el caso? Explico. Una persona, Reubén, encuentra una Aveda perdida en la calle. Encuentra algo perdido en la calle, un objeto, un animal perdido en la calle. La agarra. ¿Y para qué la agarra? Para hacer la mitzvah de Shabbat Aveda, para regresarle al dueño. Se la tiene con él y de repente viene el dueño. ¿Quién es el dueño? Shimón. Le toca la puerta a Reubén. Escuché que tú encontraste lo mío. ¿Me lo das, por favor? Le dio todos los simanim, todas las señales. Le dice Reubén, sí, era tuyo. Pero me lo robaron. ¿Sí? O sea que es un caso similar al anterior, pero es cuando Reubén agarró esto como avedá, como algo perdido que lo encontró y no que se lo dieron para depositarlo en sus manos. Y si se lo robaron, según ese argumento, está ¿qué? Está patur. Dice Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan, si después vienen dos testigos y dicen que es un mentiroso, ¿tiene que pagar cuánto? Tashlume kefel. Porque el momento que él negó y dijo que ¿qué? ¿Me lo robaron? Si Toen Ta'anat Ganav es como si fuese un Ganav. ¿Y por él tiene que pagar qué? Tashlume kefel. ¿Y dónde aprendemos que Toen Ta'anat Ganav también aplica no nada más en picadón, sino también en avedá? Dice la verdad, porque en Toen Ta'anat Ganav el pasuk dice Alkol avedá sheriomar. Alkol avedá, o sea, también en avedá, también en algo perdido aplica Toen Ta'anat Ganav, que tiene que pagar ¿cuánto? Tashlume kefel. Así nos dice Rabbi Chia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. O sea, básicamente, así nos dice Rabbi Yohanan. Bien la Gemara y pregunta en contra de esto lo siguiente. Eiti ve Rabbi Abar mamale Rabbi Chia Barabá kiten ish en nitinat katan klum ואין לי אלא שנתנו כשהוא קטן ודבעו כשהוא קטן. נתנו כשהוא קטן ודבעו כשהוא גדול מניין, תלמוד נאמר עד האלוהים יבוא דבר שניהם. עד שתהא נתינה ותביעה שווים כאחד. ואם היא תעתה ונמי כאבדה. Expliquemos esta parte. Pregunta Rabbi Abba Bar Mamal a Rabbi Chia, le pregunta lo siguiente. Hay una baraita que nos dice lo siguiente respecto a Shomer Hinam. ¿Qué es Shomer Hinam? Otra vez, un custodio impago. Dice Ki iten ish. Cuando una persona, ish es una persona adulta, muy bien. Cuando una persona adulta le entregue y deposite a un custodio impago. Así dice el pasuk en Shomer Hinam. Dice la baraita, aparentemente de aquí aprendemos que todo el concepto de picadón de Shomer Hinam es únicamente cuando ¿qué? Cuando la persona que se lo entrega al Shomer es una persona grande, adulta. Pero si es una persona menor, pequeña, chiquita, ¿sí? Menor, me refiero a menor de bar mitzvah, ¿sí? Menor de bar mitzvah, ¿sí? En ese caso, aunque se lo dio para que se lo cuide, vamos a decir que Shimón es menor, ¿sí? Y se lo dio a Reubén para que se lo cuide, Reubén no tiene ninguna responsabilidad sobre lo que le dieron. Todo lo que hay responsabilidades, cada
tipo de shomer con las suyas. Todo lo que recae la responsabilidad sobre el shomer es únicamente si se lo entregó ¿quién? Sobre Reubén, sobre el shomer es únicamente si se lo entregó ¿quién? Shimón adulto. Pero si se lo entrega Shimoncito, en ese caso, no aplica las responsabilidades para Reubén. ¿Por qué? Porque la Torá te dice que quiten el que va a depositar, Shimón que está depositando en las manos de Reubén, Ish, adulto. Dice la Baraitá, vemos que queda excluido ¿qué? El caso de ¿qué? De Catán. ¿Pero cuándo? Cuando hay dos momentos. Hay el momento que se lo depositó y hay el momento que se lo demanda de regreso. Entonces, el caso que queda excluido seguro, que está escrito Ish y no Catán, es cuando es Catán, en el momento que se lo entregó y cuando está demandando. Pero, ¿qué pasaría en el caso que se lo dio Shimón cuando es pequeño, pero cuando le demanda ya es grande? Ahí, ¿hay responsabilidades o no? Dice la Baraitá, está escrito en el Pasuk de Elohim, Yavó de Bar Sheneem. Yavó se refiere a Netiná, porque viene de la demanda por lo que le entregó, y de Bar Sheneem es por la Tevía. De todas maneras está mencionado aquí, a de Elohim, los Mefarshim hablan porque está incluido aquí en estas dos partes de estas dos cosas, pero de todas maneras está excluido, en este Pasuk está incluido a de Elohim, Yavó de Bar Sheneem, está incluido en la entrega, el momento de la entrega y el momento de la demanda, el reclamo. ¿Sí? Para compararte uno con otro. Y decirte que para que sea obligado y tenga responsabilidades, tiene que ser uno igual que otro. O sea, de la misma manera que la teviá, la demanda, tiene que ser cuando es grande, adulto, también la netiná tiene que ser cuando es grande. Y por lo tanto, si lo entregó cuando es pequeño y lo demandó cuando es grande, no va a estar exento, no hay responsabilidades. Bien, así se la Baraitá. Bien, la Gemara pregunta, un segundo. Pero si tú, escuchen bien esto, si tú me dices, como lo que dijo Rabbi Jía en nombre de Rabbi Yohanan, que cuando una persona encuentra algo en la mitad de la calle y Toen Tanat Ganav, tiene que pagar ¿qué? Tashlume Kefel, o sea que tiene que pagar, tiene todas las responsabilidades, pues aquí debería ser igual o similar. Cuando él la entregó cuando Shimón era ¿qué? Pequeñito, y después Shimón la entregó, ¿no? Shimón la entregó cuando era pequeñito y después la va a demandar cuando es grande, pues cuando es grande ahorita es como si fuese ahorita una avedá, algo nuevo. Sí, Toen Tanat Ganav es similar a Toen Tanat Ganav. Un segundo. Explico un poco más. De la misma manera que cuando encuentra una cosa perdida, a pesar que no estaba, no se la dio ¿quién? El dueño, lo encontró, ¿sí? Y aún así decimos que puede venir el dueño y reclamarlo. Pues aquí también no deberíamos de fijarnos en la entrega, sino, porque, o sea, de la misma manera que en Avedá, tú me dices que hay Tashlume Kefel, Ejiyuvim, hay de todo, a pesar que no hubo entrega para él, porque en Avedá lo encontró en la mitad, vemos que vamos únicamente en el momento de la Teviá, porque no hubo entrega en Avedá. O sea, aquí también debería ser igual, que cuando se lo entregó Shimón cuando era pequeño, y después lo demandó cuando era grande, no te deberías de fijar en la entrega, porque la netiná no es nada, porque ahí está que en Avedá no hay netiná y aún así hay que Tashlume Kefel. Repito, acabamos de comprobar aquí en la Baraitá, no acabamos de comprobar, la Baraitá dice Meforash, que todo el concepto de un Shomer Hinam, todo esto, picadón, es cuando quiten Ish, cuando Shimón lo da cuando es grande y lo reclama cuando es grande. Pero si es chiquito, seguro no. ¿Y qué pasa si es chiquito cuando lo entrega y lo demanda cuando es grande? Tampoco no. ¿Por qué? Lo aprendemos de la Torah. Dicen, pero ¿por qué no? De la misma manera que en Avedá no hay netiná. ¿Hay netiná? ¿Se lo entregaron? ¿Alguien se lo entregó? ¿El que lo encontró? No, él lo encontró. No hay netiná. Y aún así me dices que aplica Tashlume Kefel y aplica todo eso, ¿sí? Porque se lo viene y se lo reclama después. O sea, aquí también, aunque la netiná fue cuando eres chiquito, pero ya que la tevía fue cuando es grande, debería de ¿qué? Debería estar hayab. ¿Por qué no? Así pregunta la Gemara. Según lo que dice Rabbi Jía Barabá, en nombre de Rabbi Yohanan, que también en Toen Tanat Ganav, Be'avedá está hayab, significa que la netiná no es relevante. Porque en Avedá no hay netiná, no hay entrega, ¿sí? Nada más hay momento de demanda, que viene el dueño y le dice, dámelo de vuelta, de reclamo. Y aún así dice que Teshumé Kefel. Entonces aquí también debería ser que cuando, también en el caso que Shimón es pequeño y se lo entrega, y después crece Shimón y se lo demanda cuando es grande, aunque se lo dio cuando es chiquito, no importa, porque la netiná no debería de
hacer ningún efecto, porque ahí está que en verdad ni hay netina y aún así hay tashlume kefer, hay jiyuvim. Así pregunta la Gemara. Amarle, aja, bemeaskinan, que gon sheajalo, que sheu katan. אבל כשהוא גדול מה יחי נמי דמשלם, יחי יתן עד שתהיה נתינה ותביעה שווים כאחד, ליטני, עד שתהיה אכילה ותביעה שווים כאחד, עד שתהיה אכילה ותביעה שווים כאחד, אמר לתני עד שתהיה אכילה ותביעה שווים כאחד. רב אשי אמר לו דמי אבדה כעתיה מכוח בן דעת, והלא עתיה מכוח בן דעת. La Gemara responde lo siguiente. Le responde Rabbi Jia Barabá a Rabbi Abar Mamal. Es muy diferente porque aquí, en esta baraita, estamos hablando en un caso que Shimón lo entregó cuando era pequeño y lo mandó cuando era grande. Pero Reubén se lo comió, eso que le habían depositado, ¿cuándo qué? Cuando Shimón seguía todavía pequeña. ¿Sí? Y por lo tanto en este momento sale que nunca estuvo en manos del custodio, en manos de Reubén, mientras que Shimón era grande. Entonces nunca hubo ese momento. Dice la Gemara Mashma, que si efectivamente hubiese habido un momento que es grande, en este caso va a tener que pagar. Dice entonces así, ¿por qué la baraita me dice que tiene que pagar hasta que la entrega y el reclamo sean cuando es grande? No, puede ser que la entrega sea cuando es pequeño y tiene que pagar cuando el reclamo y el momento que lo comió sea cuando es grande. No tiene que ser que la entrega sea cuando es grande. Dice la baraita, di eso, a eso es lo que se refiere a decir la baraita, que para que tenga que pagar es necesario que lo reclame cuando es grande y esté por lo menos un segundo en manos de Reubén, mientras que es grande, o sea que se lo comió cuando ya era grande el depositante, el de Reubén. Otra respuesta, mientras que es grande Shimón. Otra respuesta que dice Rabashé, que esta es más lógica, no más lógica, otra respuesta, pero es la que viene al principio cuando no estudia la Gemara. Dice Rabashé, no. Podemos decir que el caso es como la pregunta, todo, pero no hay pregunta. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Que no entiendo cómo tú me dices que cuando Shimón lo depositó cuando era chiquito y lo agarró cuando es grande, tú me dices en la baraita que ¿qué? Que no aplica, no está hayab el shomer, el Reubén no está hayab de nada, no tiene responsabilidad, no tiene que pagar nada. Pregunta, ¿cómo? ¿Y por qué no tiene, un segundo, ¿y por qué no tiene que pagar nada? Porque cuando lo entregó cuando era pequeño, cuando era menor. Pregunta la Gemara, un segundo, pero en la verdad no hubo entrega y aún así el que lo encontró según Rabbi Yohanan tiene que ¿qué? Obligación, tiene que devolverlo y si no devolvió y todavía Tanat Ganá tiene que pagar hasta Tashlume Kefel. Dice Rabash, es muy diferente. En Avedá no hubo entrega, pero en el momento que lo recibió, ¿sí? En el momento que lo encontró, ¿sí? En el momento que Reubén encontró eso perdido, ¿a quién le pertenecía eso perdido? A Shimón, pero era una persona grande. Tenía dat. O sea, a pesar que no se lo entregó, pero por lo menos Reubén lo recibió de una persona que tiene, o sea, lo encontró en la calle, lo recibió y le pertenecía a alguien que tiene dat. Pero entonces vino Mikoach ben dat, de alguien que tiene ben dat al fin y al cabo. Aunque no hubo netiná, pero el recibimiento, lo que recibió apenas le llegó a él, le llegó algo perdido que le pertenecía a quién. A Shimón, que adulto, grande. Y por eso están todas las obligaciones de pagar Tashlume Kefel y todo lo que tú quieras. Pero aquí en este caso, ¿sí? Cuando el Shomer recibe, cuando Reubén, el que está cuidando, el Shomer Hinam, está recibiendo de Shimón un depósito, está recibiendo de Shimón, ¿qué? Pequeño, menor. Entonces, se lo está recibiendo Mikoach no Bendat. No hacia Mikoach Bendat, no está viniendo alguien Bendat, sino alguien no Bendat. Es muy diferente. Entonces, en este caso, el recibimiento está malo. Y por eso es que es diferente en este caso y no hay ninguna responsabilidad. Repito, a diferencias del caso de la Avedá, que a pesar que no hay netina, pero el recibimiento es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque lo recibió, o sea, lo encontró, cuando lo encontró lo recibió en sus manos, ¿sí? Y en ese momento pertenecía a alguien que era grande, Shimón grande. ¿Sí? Entonces es muy diferente. Ahí es cuando recaen todas las obligaciones, a pesar que hubo una netiná, que no hubo netiná, pero hubo recibimiento en sus manos de un bendat. Pero aquí en el caso que nosotros mencionamos, que nos entregó cuando es chiquito, lo está recibiendo Reubén de una persona menor que no tiene dat. Por eso es que en este caso no hay ninguna obligación y por lo tanto no hay ninguna pregunta en contra de lo que dijo Rabbi Jia Barabá en nombre de Rabbi Yohanan. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.